Jamendo.com. Jamendo.com. Buenos días a todas y a todos. Hoy empieza el curso de acoso laboral por razón de sexo y sexual, que lo va a dar Teresa Ramos, abogada del Gabinete Jurídico Confederal de CGT. Este curso está organizado por la Secretaría de Formación de CGT y esperamos que os resuelvan muchas dudas y os aclaren muchas cuestiones. Empieza Teresa con su exposición y yo me silencio. Gracias por participar y, por supuesto, gracias a Teresa. Muy bien, gracias Ángela. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias Ángela y a la Secretaría de Formación del Confederal por organizar estos cursos tan valiosos, siendo una herramienta sindical y jurídica fundamental para defender mejor nuestros derechos. En esta mañana vamos a abordar el tema del acoso en general, el tema del acoso laboral, el moving y los acosos por razón de sexo y sexual. Como bien ha dicho Ángela, en primer lugar, pues tendré un momento de exposición acompañada de este material de PowerPoint que lo recibiréis todos y todas, que habéis preguntado por el chat, pues en un momento posterior a la charla, bien, y como ha dicho Ángela, también subiremos la grabación del curso. Quiero aprovechar esta ocasión para facilitaros y recordaros que tenemos la guía práctica de planes de igualdad y medidas contra la brecha salarial, que es una guía que ya se editó en junio de 2022 y que salió en octubre en la versión escrita, la versión en formato papel, y aborda pues, todo lo referente a la negociación de los planes de igualdad, en particular los reglamentos que se hicieron esperar. Son reglamentos, tanto el 901 como el 902, que regulan tanto la negociación de los planes de igualdad, bien, que era muy necesario, así como el 902 que trataba sobre medidas contra la brecha salarial, que prácticamente a través de los principios de transparencia retributiva, bien, y de trabajo y del principio de retribución por trabajo igual y trabajo de igual valor, se adoptaban 3 instrumentos: el registro retributivo, la auditoría y el sistema de valoración de puestos de trabajo de igual valor, ¿vale? Entonces, que sepáis que ese formato, tanto digital como escrito, ha estado a vuestra disposición y que es una guía jurídica, pero también está salpicada de cuestiones sindicales, pues de compañeras que vienen trabajando las negociadoras de los planes de igualdad y el tema de igualdad en los centros de trabajo. Dicho esto, pues vamos a empezar la sesión. Vamos a ver primero, entiendo que veis que está compartida la pantalla y que veis tanto a mí como al PowerPoint que recibiréis posteriormente. Y en primer lugar, pues vamos a ver un poco el índice, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta mañana? La verdad es que no sé cuánto durará, tenemos hasta la 1:30. Yo cuando termine, pues estaré en disponibilidad de abrir micrófonos y de establecer una conversación, un debate que pudiera ser interesante, no solo para resolver cuestiones individuales o colectivas, que también pueden ayudar a otras secciones, a otros centros de trabajo, sino de intercambiar reflexiones y herramientas que estamos utilizando. Bien. Pues en primer lugar, he abordado este taller en cuatro puntos generales que se van desglosando posteriormente. Y en primer lugar vamos a hacer una introducción
en torno a una introducción un tanto reflexiva y salpicada por un par de datos estadísticos, pero fundamentalmente es de qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de pues ese acoso por razón de sexo y sexual, ¿no? Ahí nos apartamos un poco del acoso moral, ¿vale? Nos distinguimos solo a las cuestiones por razón de género. En el punto 2 veremos tanto las definiciones como los elementos, es decir, por un lado el acoso laboral, si está registrado, si está desarrollado, definido en la normativa de aplicación, bien, así como el acoso por razón de sexo y acoso por razón sexual, si se encuentra recogido su definición en la normativa vigente y qué elementos han de concurrir para establecer que estamos ante situaciones de acoso. Bien. En un tercer apartado veremos no tanto ya las definiciones, sino ya aterrizadas a la protección jurídica frente al acoso. El acoso tiene diferentes dimensiones jurídicas en las ramas del derecho y están recogidos tanto en el régimen disciplinario de las personas trabajadoras, ¿vale? Como en otros ámbitos del derecho, bien, y también no deja de ser un elemento fundamental que tendría que tratar la salud laboral. Bien, digo que tendría, pues porque vamos a ver posteriormente que el ámbito del acoso, el ámbito de las cuestiones de acoso, lamentablemente no se abordan mucho en el marco de la salud laboral y pasan por alto, también en gran medida porque son también conductas que en el ámbito de las relaciones laborales no se entiende, las empresas no están especialmente sensibilizadas y no se da la importancia que tienen. También veremos las diferentes formas de protección, tanto la preventiva, bien, es decir, anticiparnos al acoso, generar un contexto de sensibilización, de formación que facilite la no concurrencia de ese tipo de comportamientos, así como la potestad sancionadora, qué herramientas jurídicas nos otorga el derecho para poder reclamar, impugnar, recurrir, demandar ese tipo de actuaciones. Así como la cuestión reparadora que va más en torno a la seguridad social. Y por último, ¿qué hacer en el ámbito colectivo? Bien, ¿qué papel tenemos como representantes de las personas trabajadoras? Así como las herramientas colectivas que se establecen tanto en la ley de igualdad, ¿vale? Como desarrolladas también en los reales decretos, porque tal y como ha empezado el curso, pues difundiendo y recordándoos que tenéis este material que se refiere al desarrollo de los reglamentos, bien, esos reglamentos también tienen algo que decir con el protocolo contra el acoso y medidas preventivas en favor de que no ocurran ese tipo de actuaciones. Bien. Pues dicho esto, vamos a empezar con el primer punto y quería como que recordar este dibujo, este gráfico sobre el iceberg de la violencia de género, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de acoso por razón de sexo y sexual? Pues son formas de violencia en el trabajo, en el ámbito de las relaciones laborales. Y cuando son graves esas actuaciones, bien, suponen la cúspide, algo visible de la violencia de género, ¿no? En ese caso, asesinatos, violaciones, agresiones sexuales, bien. Pero esa cúspide del iceberg que está visible, detrás se encuentra la gran magnitud del iceberg que está invisible, ¿no? Y que se refiere a actuaciones pues, menos graves, efectivamente, explícitas
y más sutiles, ¿no? Es decir, nos encontramos desde las actuaciones más graves a también actuaciones más leves que tenemos que poner nombre y que forman también, son violencia en el ámbito laboral, como pues lenguaje sexista, humor sexista, recurrente, señalar siempre los aspectos físicos, especialmente, particularmente de las mujeres, invisibilización, paternalismo, situar a la mujer como víctima. Bien. Pues es que realmente, a pesar de los avances de los feminismos y de las modificaciones legislativas, el acoso por razón de sexo y sexual es un ejemplo de desigualdad entre las relaciones de poder entre los hombres y mujeres. La estructura de las relaciones de poder, una de las cuestiones básicas que se cruza es el patriarcado, ¿no? Es la subordinación de las mujeres en relación a los hombres a lo largo de la historia, ¿bien? Pero también hay que tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? Como la clase social. No es lo mismo ser mujer blanca y clase media alta a ser clase obrera trabajadora o extranjera sin autorización de residencia y trabajo, bien, así como también otros elementos que se pueden cruzar es la cuestión de la raza o la identidad de género y orientación sexual. En este sentido, lo que podemos denominar acoso y lo que entendemos que está socialmente aceptado varía mucho, incluso penalmente, como veremos a continuación, varía mucho en función del tiempo, contexto y cultura. Es decir, antes se asumía como riesgos o inconvenientes propios de las interacciones con los hombres en la esfera pública o privada, ¿vale? Determinados comportamientos, incluso ahora, pero también vamos avanzando y empiezan a conceptualizarse como acoso. Pero en general hay una mayoría aplastante de todavía miedo a denunciar, a nombrar y a trasladar estas actuaciones de acoso, ya que se puede interpretar que se puede voltear contra la mujer que padece ese acoso. Aquí simplemente quiero como citar dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de diferentes, lamentablemente. En el primer lugar tenemos una imagen del movimiento MeToo, que es un movimiento viral de hashtag de Twitter, que debía mucho también, ¿no? También de esta evolución del feminismo que se ha convertido en un fenómeno global, desde América Latina hasta Europa, etcétera. En el cual, pues como sabéis, pues tras denunciar, tras atreverse a denunciar a algunas actrices los chantajes sexuales y agresiones y violaciones que sufrieron gracias a por parte de un productor estadounidense, pues en 24 horas las redes ardieron y se lanzaron mensajes de Me Too, porque yo también había sido víctima de una agresión sexual. Este movimiento pues, fue todo un éxito. De hecho, Harvey Weinstein, el productor, se encuentra actualmente con una condena de más de 20 años de cárcel. Sin embargo, tenemos este otro caso de Verónica, la trabajadora de Iveco, que fruto de la difusión de un vídeo con connotaciones sexuales, sin su consentimiento y avalado por mucha plantilla de la empresa, termina suicidándose porque no es capaz de soportar tal presión, ¿no? Este caso ha sido archivado en el procedimiento penal. Entonces nos encontramos como diferentes casos que aluden a los miedos que existen sobre nombrar y exponerse a este tipo de denuncias con éxitos absolutamente desiguales. Aquí nos encontramos una estadística del 2021 en el cual establece pues, las principales acciones, ¿no? que han relatado las mujeres, ¿no? Y es fundamentalmente, pues están en la cabeza recibir invitaciones a citas con connotaciones sexuales fuera del trabajo, así como recibir piropos o comentarios sexuales de manera recurrente, así como gestos o miradas insinuantes. Son
son cosas muy leves, pero sí que es verdad que esto nos tendría que trasladar a un poco bueno, una revisión interna de cada persona, mujeres y hombres, ¿no? De cómo nos comportamos si la persona que está delante es hombre o mujer. Asimismo, ¿qué personas, ¿no? son las que en el ámbito laboral son las que producen este tipo de acosos? Pues principalmente el superior jerárquico, bien, seguido por personal de misma categoría y en menor medida categoría inferior y finalizando con otras personas. También, no lo he puesto aquí, pero hay recurrentes estadísticas referentes a la no denuncia, como decíamos al principio, de estos hechos. Bien, hay un miedo atroz a denunciar por la posibilidad de exponerse, porque muchas veces cuando hay situaciones de acoso, en vez de mirar al acosador, se mira a la acosada, bien, lamentablemente, que tiene que cambiar, bien, y esto hace que no se produzcan muchas se queden debajo del felpudo y no se proceden a las denuncias. También entiendo porque, como veremos a continuación, al ser unos elementos que hay que probar y se necesitan elementos probatorios, cuestiones como, claro, comentarios, etcétera, pues también es el procedimiento que tiene que acreditar es más difícil que en el caso de incumplimiento de otros derechos laborales. Pues pasamos a la segunda parte del curso, que se refiere a aquellas definiciones y elementos, ¿vale?, de los diferentes tipos de acoso. Y es que lo que hay que abordar es que todo acoso laboral es un fenómeno pluriofensivo, ya que afecta a una diversidad de bienes jurídicos. ¿Qué bienes jurídicos estamos abordando? Aquí los citamos, los que tienen presencia en el ámbito constitucional, que se desarrollan posteriormente las diferentes normas de la ley de prevención, de ley de igualdad, del Estatuto de los Trabajadores, de las leyes procesales, etcétera. Estamos hablando de derechos de la dignidad de la persona y profesional, recogida en el artículo 10, la integridad moral del artículo 15, protección de la salud laboral del artículo 40.2 y artículo 43, de la igualdad y no discriminación del artículo 14, libertad de expresión o de comunicación, artículo 20, y el honor a la intimidad y a la imagen. Empezamos con... estoy viendo en el chat, ¿se está viendo bien el PowerPoint? Teresa, es que si se pone pantalla completa mejor, ¿sabes? Ah, vale, pero las personas asistentes, ¿quieres decir? ¿O yo? Claro, claro, no. O sea, hay personas que están diciendo si se puede poner la pantalla completa para que se vea mejor. Claro, se te ve a ti, se ve... Y entonces si pones la pantalla completa... Ah, vale, pues voy a ver si Sí. lo puedo... Sí, es poner pantalla completa, que no se vea diapositiva siguiente. Ah, vale. Sería iniciar presentación o algo así. Otra vez, volver a esto, ¿no? Sí. Pues a ver... Mira que lo hemos estado viendo antes, ¿eh? A ver... Mira, voy a dejar de compartir, perdonad, y voy a volver, ¿vale? Vale. Me resulta más fácil. ¿Desde el principio? Sí, dale de principio y vas pasando hasta donde estuviera. Vale. O desde la diapositiva donde está. ¿Ahora se ve? Ahora... Se sigue viendo el lateral. Le tienes que dar a iniciar presentación, creo yo. A ver...
Pues la verdad es que no lo sé, si me orientáis un poco. Inicio. Presentación con diapositivas, yo creo, ¿no? Sí. Pero lo que no Porque sé, si tú no voy- puedes cerrar esa ventana lateral que tiene a la izquierda. Pues no, a ver, presentación. No, ahí no es. No. Espera un segundo, a ver, voy a intentarlo antes de compartir, ¿vale? La parte de abajo de la derecha. Pues no. Voy a ver si... Es que me sale otra vez la de la derecha, la diapositiva siguiente. A ver si por aquí. No te compliques la vida, continúa. Continúa como Ya está. Vale. Un segundo que ya, a ver. Ah, sí, yo creo que ya está. Vamos a ver. Pues venga, proseguimos el taller, perdonar las cuestiones técnicas y pues el acoso laboral, el acoso en el ámbito del trabajo, el moving, no ha sido definido objeto de definición legal en nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Explícitamente. Nosotros podemos definir el acoso moral como el proceso mediante el cual una persona trabajadora o empleada pública es sometido por sus superiores o compañeros de trabajo a una serie de actos de diferente naturaleza y alcance con el objeto de crear un entorno laboral denigrante, humillante o ofensivo, que atente contra la integración moral, pudiendo afectar a su salud psicofísica y cuya finalidad última es provocar la sumisión o exclusión del mismo en la organización productiva. Este sería como una definición que se ha ido elaborando también a partir también de la jurisprudencia. También tenemos otra definición ya en el Código Penal, en el Código Penal que como sabéis es el sistema jurídico que pues, protege los bienes jurídicos más preciados, el derecho a la vida, la integridad física, moral, etcétera, ¿no? Y en el que se supone que se encuadrarán las situaciones de acoso más graves. En la que se establece que con la misma pena de 6 meses a 2 años serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaleciéndose de su relación de superioridad realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que si llegara a constituir trato degradante supongan grave acoso contra la víctima. Y como os decía, han sido realmente los tribunales en el orden social los que han ido desarrollando esa definición, ya que en el orden social no existe esa definición de acoso laboral, pero sí existe en el delito, en el Código Penal, tal y como acabamos de leer. ¿Qué se entiende por supuestos de acoso moral? Pues gracias a las sentencias judiciales podemos entender que acoso se entiende como una exclusión del disfrute de derechos laborales en general y en particular los retributivos también, cuando se posterga esa promoción, ese ejercicio de los derechos de promoción profesional, de asunción de cargos y responsabilidad en otros, es decir, tiende al aislamiento, tiende a la invisibilidad, así como no solo de aislamiento de tareas, sino también a nivel físico pudiera ser. El acoso por razón de sexo sí que se establece una definición y se introduce en la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007. Ya en el 2007
Disculpa. Ya en el 2007 se legisló pues la ley de igualdad, en el que se introduce los planes de igualdad y se introduce el principio de igualdad en muchos de los sectores, ¿no? En la publicidad, en los servicios públicos, etcétera, ¿no? Y ahí se introduce también como objetivo formas de combatir las discriminaciones directas e indirectas, ¿bien? Y se establecen las definiciones tanto de acoso por razón de sexo y acoso por razón sexual. Acoso por razón de sexo constituye, se entiende como cualquier comportamiento continuo y sistemático, ojo, tiene que ser continuo y sistemático en el acoso por razón de sexo, realizado en función del sexo de una persona, es decir, por ser mujer, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso por razón de sexo pueden llevarlo a cabo tanto superiores jerárquicos, que se denomina acoso vertical, como compañeros o compañeras o inferiores jerárquicos, que se denomina acoso, el primero vertical y el segundo horizontal. Todo acoso por razón de sexo se considerará discriminatorio. Elementos que han de concurrir en el acoso por razón de sexo. Pues ha de concurrir un hostigamiento, ¿vale? Entendiendo como tal la conducta intimidatoria, degradante, humillante, que afecta a los derechos básicos de las personas de dignidad, ¿bien? Y que se origina externamente y que es percibida como tal por quien la sufre. También es un atentado objetivo a la dignidad de la víctima y percibida subjetivamente por esta como tal. El resultado es pluriofensivo, es decir, afecta a diferentes derechos. Y el ataque a la dignidad de quien sufre acoso por razón de sexo no impide la concurrencia de daño a otros derechos fundamentales, ya que, como hemos visto, hay muchos derechos afectados. Que no se trate de un hecho aislado, es decir, que tiene que ser un trato de manera continuada y a lo largo del tiempo. Y el motivo de estos comportamientos debe de tener que ver con el hecho de ser mujeres. ¿Qué tipo de conductas a efectos prácticos son consideradas acoso por razón de sexo y hay que poner un poco la mirada y el foco en ellas, tanto a nivel personal como en el ámbito que nos rodea, ¿no? No solo en las relaciones laborales, sino en todas las esferas, ¿no? Pues insultos basados en el sexo, la orientación sexual de la persona trabajadora, tener conductas discriminatorias por razón de sexo, es un trato desigual por razón de sexo, utilizar formas ofensivas de dirigirse a la persona o de manera desigual si es un hombre o es una mujer, ridiculizar, despreciar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de una persona por razón de sexo. El humor sexista, bien, es decir, aquí, a ver, hay que tener no hay que volvernos locas, pero sí que hay que atender un poco a cómo utilizamos también el humor, ante qué población la utilizamos, que si coincide que esa población siempre pues, es un colectivo en el que sufre discriminaciones y por tanto estamos contribuyendo un poco a esa discriminación o a ese racismo, ¿no? O a esa abundar en la discriminación de ese colectivo, ¿no? Ignorar aportaciones, comentarios o acciones de una persona por razón de sexo. Es decir, es bastante evidente que en el ámbito del trabajo, así como en el ámbito social, ¿a quién prestamos más atención? ¿A hombres? ¿A mujeres? ¿No? ¿A quién prestamos más atención? ¿No? ¿A quién escuchamos más? ¿No? ¿A quién devolvemos más teniendo más en cuenta esa opinión? Y también otra conducta es hacer acoso ambiental por razón de sexo. Pasamos al acoso sexual. Y el acoso sexual también está, junto con el acoso por razón de sexo, está definido en la Ley de Igualdad, en el artículo 7, ¿bien? Y se define como cualquier comportamiento verbal o físico, aunque no se haya producido de manera reiterada o sistemática, de naturaleza sexual. O sea, en este caso, el acoso por acoso sexual no se necesita que sea de manera reiterada y duradera en el tiempo, ¿bien?
sí que se necesita que sea una actuación verbal o física de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso por razón de sexo pueden llevarlo a cabo tanto superiores jerárquicos, acoso vertical, como compañeros o compañeras inferiores, el acoso horizontal, como veíamos en el anterior, y la finalidad inmediata del acoso sexual consiste en obtener algún tipo de satisfacción sexual, pero el objetivo final es manifestar el poder de una persona sobre otra, habitualmente del hombre sobre la mujer, perpetuando de esa forma las estructuras de poder que todavía existen en nuestra sociedad. Acoso sexual podemos definir dos tipos. Uno, el acoso sexual o chantaje sexual, el quid pro quo, que se supone que son comportamientos de acoso sexual que puede diferenciarse que puede diferenciarse el acoso sexual quid pro quo o chantaje sexual, que consiste en forzar a la víctima a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo. Es decir, o te sometes a esta propuesta o bien vas a perder o vas a disminuir o vas a tener una desventaja en el ámbito laboral, ya sea en el acceso de formación, en la promoción, en la formación, en el disfrute de derechos laborales. La persona acosadora será aquella que tenga ese poder, sea directamente o indirectamente, para proporcionar o retirar un beneficio o condición de trabajo. El segundo tipo de acoso sexual es el acoso sexual ambiental, que es el que se refiere a cuando se genera un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo para la víctima como consecuencias de actitudes y comportamientos indeseados de naturaleza sexual. Pueden ser realizados por cualquier miembro de la empresa con independencia de su posición o estatus o por terceras personas ubicadas de algún modo en el entorno de trabajo. Las conductas, ¿qué conductas a efectos prácticos se pueden entender como acoso sexual? Por difundir rumores, preguntar o explicar detalles sobre la vida sexual y las preferencias sexuales de una persona, hacer comentarios sobre bromas sexuales obscenas, hacer comentarios groseros sobre el cuerpo o la apariencia física, ofrecer o presionar para concretar citas o para participar en actividades lúdicas no deseadas, pues demandas de favores sexuales, pues ya estos gestos obscenos, etcétera, ¿vale? También grabar, difundir o publicar información, vídeos o imágenes relacionados con la vida sexual de las personas a través de medios digitales, ¿no? Aquí también se amplía a los medios digitales que también están dentro, es otro medio, ¿no? El que se puede producir y lamentablemente se ha aumentado exponencialmente este tipo de medios para llevar a cabo pues cualquier tipo de actuaciones de acoso, de sexting, etcétera, ¿no? No solo ya en las personas adultas, sino también especialmente en las personas jóvenes. Hacer un acercamiento físico excesivo, arrinconar, buscar deliberadamente quedarse a solas innecesariamente con una persona, imponer el contacto físico deliberado y no solicitado. Bueno, pues dicho esto, ya hemos visto un poco en abstracto pues tanto las definiciones como los elementos, así como las conductas en la práctica que pudieran ser susceptibles de acoso por razón de sexo, sexual y acoso laboral. Y vamos a ver la parte de la protección jurídica frente al acoso, es decir, qué tutelas tenemos de cara a solventar, a anticiparnos, a reaccionar jurídicamente sobre situaciones de acoso. Por un lado, tenemos la tutela preventiva, que como su nombre indica, lo que establece y es lo idóneo, ¿no? Es generar una cultura de acoso de cualquier tipo que sea, de acoso cero, de anticiparnos, de generar sensibilización, de generar pues una
unas situaciones proclives para el identificar ese tipo de actuaciones y que no se produzcan, o que se produzcan de manera, menor o menos intensa. Bien, después tenemos la tutela sancionadora, que es la que establece aquellas dimensiones del derecho en el cual ya está catalogado como infracciones o irregularidades de la normativa vigente, y se corresponde y hay una consecuencia que viene ligada a ese tipo de infracción. Y las tutelas reparadoras, es decir, se ha producido un daño, qué manera hay de reparar, de compensar cuando se ha producido ese tipo de actuaciones. En ese sentido, la tutela preventiva nos lleva directamente a la salud laboral, a la ley de prevención de riesgos laborales, así como los reglamentos de servicios de prevención, ya que los riesgos de producción de situaciones de acoso, bien, está vinculado directamente con la salud laboral. Es decir, existen las personas trabajadoras tenemos un derecho, que es derecho a la seguridad en el trabajo, al bienestar, a la integridad física y emocional en el trabajo, y una correspondiente correlación y obligación por parte de la empresa para confirmar, contribuir y garantizar que estamos ante ambientes seguros de trabajo, tanto en la salud laboral como en la integridad física, aludiendo especialmente a estos riesgos que pueden ser riesgos psicológicos y de otra índole. En la ley de prevención de riesgos laborales, lamentablemente, es una consecuencia y es un efecto, pues que no existe una lesión específica a los riesgos psicosociales en temas de acoso en la ley de prevención de riesgos laborales. Bien, sí que existe, como hemos dicho, el artículo 14 y 15, el núcleo desde donde se desarrolla la ley de prevención, que es el derecho de las personas trabajadoras a estar en un ambiente seguro, y una obligación por parte de las empresas a llevarlo a cabo, ya que es el responsable. Bien, y en ese sentido, nosotros como representantes legales de los trabajadores, y en su caso delegadas de prevención, tendríamos que promover, exigir para que se insertaran estos riesgos psicosociales, estas conductas de acoso, se evaluaran, se identificaran tanto en los diferentes medios de la normativa de prevención, tanto en los programas de prevención, ¿vale?, y en las evaluaciones de riesgo. Bien, y exigir a la empresa que lleve a cabo esa obligación. ¿Cuál es el objetivo de la tutela preventiva? Pues definir, como hemos dicho antes, definir las actuaciones y actuar para que no se produzcan un daño irreparable. En la tutela preventiva nos encontramos con los instrumentos que recoge tanto la ley de igualdad, ¿vale?, como que desarrolla en pequeña medida el reglamento 901/2020 que veremos en el siguiente apartado, ¿vale?, que son todas las medidas preventivas para anticiparnos y que no concurran ese tipo de actuaciones. Asimismo, también tenemos los planes de igualdad y los protocolos para la prevención y el tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo, ¿vale? Estos dos instrumentos que veremos a continuación, bien, cumplen una función mixta, ¿no? Por un lado puede haber medidas preventivas, bien, de sensibilización, de identificación, de anticiparnos, de prever, de incluir modificaciones en los convenios colectivos, pero también tienen otra parte que es reactiva, es decir, cuando ya se produce, cuando ya has detectado una irregularidad, pues están las famosas medidas de igualdad que forman parte en la negociación de los planes de igualdad, así como el protocolo contra los comportamientos de acoso por razón sexual y de sexo, que no solo ya son preventivos, sino que establece un procedimiento que veremos a continuación, a donde podemos acudir, bien, para tener una respuesta y poner en conocimiento a la empresa y que se produzca una investigación y acabe en una resolución que resuelva esa situación de acoso.
La tutela preventiva hace mención pues, a las diferentes formaciones, campañas de sensibilización, decálogos de la empresa, códigos de buenas conductas, declaración de principios, es decir, todos aquellos medidas preventivas que hay que enmarcar en la negociación colectiva, bien, que veremos más adelante. El artículo 48 de la Ley de Igualdad establece una obligación por parte de los sujetos negociadores de los convenios colectivos estatutarios que se negocien medidas de prevención para evitar el acoso. Y es una lista no cerrada. Bien, es decir, que tenemos esa capacidad para negociar, para sentarnos en torno a una mesa y no ya los resultados concretos que nos gustaría, sino que se negocie y que tenga esa empresa un protocolo, unos códigos de buenas conductas, unas declaraciones de principios, etcétera, lo que veamos que más idóneo es de acuerdo a la realidad sindical. En realidad, en relación a la tutela sancionadora, es decir, la represión jurídica de la conducta acosadora se canaliza a través de 4 vías. Está erróneo, aquí he puesto 3 vías, que ahora que lo estoy viendo. Y es qué reflejo en los instrumentos normativos, bien, tenemos por parte de las situaciones de acoso. Por un lado, tenemos el acoso laboral en sus diferentes facetas, ya las veremos a continuación, como falta disciplinaria en el marco del régimen disciplinario dirigido a la plantilla. En segundo lugar, tenemos el acoso laboral como ilícito administrativo dirigido a las empresas, en lo recogido e incluido en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que se establece tanto infracciones como las sanciones correspondientes a la empresa, que es la responsable de que no se produzcan situaciones de acoso cuando se tengan conocimiento. Y el acoso laboral como delito penal en el Código Penal, que es el que establece y regula y protege los bienes más importantes y también acarrea las penas también que coartan más los derechos y libertades de las personas. Y el acoso laboral entre la jurisdicción social. ¿Qué procedimientos a nivel individual podemos acceder para cuando no ha funcionado el protocolo, las negociaciones en el ámbito de la empresa y podemos acudir a la jurisdicción social? El objetivo de la tutela sancionadora pues, es regular unas normas que tengan un efecto de disuasión para las personas que lleven a cabo esas conductas y alentar a los responsables empresariales para que se involucren de forma decidida en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas. En relación a la tutela sancionadora, por cuanto el acoso laboral como falta disciplinaria, pues es necesario que se reconozca en el marco del régimen disciplinario del convenio colectivo. Lamentablemente, no se suele reconocer específicamente en cada uno de los convenios colectivos el acoso, ya sea el acoso laboral como el acoso por razón de sexo o sexual, y se integra. Se encuentra recogido como ofensas verbales o físicas o en la transgresión de buena fe, es decir, aquellos supuestos de infracciones del régimen disciplinario genéricos que aluden a la vulneración de la buena fe contractual, de ofensas, etcétera, ¿no? Que derivan en un posible despido disciplinario del artículo 54. Esto puede ser síntoma que efectivamente no hay una cultura de nombrar, una cultura de sensibilización en el que se incluyan este tipo de cuestiones y dar la verdadera importancia como falta muy grave en el marco de los convenios, de los regímenes disciplinarios, así como la falta de sensibilización y de dar importancia por parte de los recursos humanos de las empresas, es decir.
A ver. En relación a cuando el acoso laboral se encuentra recogido como ilícito administrativo, nos referimos al ámbito administrativo sancionador, dirigido a las empresas, en donde el empresario se configura como sujeto responsable por incumplimiento de su obligación de proteger a las personas frente al acoso. Es decir, nos estamos remitiendo a la LIS, o sea, a la Ley de Infracción y Sanciones del Orden Social. Lamentablemente, sin embargo, en este ámbito tampoco encontramos una referencia expresa al acoso moral, bien, sino que las conductas también se incluyen en comportamientos con sanciones recurrentes a tipos genéricos, ¿no? De vulneración de la buena fe contractual, etcétera. Sin embargo, este supuesto de tipos genéricos se encuentran en el artículo 8, apartado 11 de la LISOS, y el acoso sexual y por razón de sexo se contempla en el artículo 8, apartado 13 y 8, apartado 13 bis. En ese sentido, pues aquí tenemos las definiciones que las podéis consultar cuando recibáis el material y simplemente pues se aduce pues definiciones muy genéricas, ¿no? En el apartado 11 relativa a la que se puede incardinar el acoso moral, que es los actos del empresario que fueran contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores, y en relación al acoso sexual, pues cuando se produzca dentro del ámbito a que alcance las facultades de dirección empresarial cuando sea este el sujeto activo de la misma. Y el acoso por razón de raza y por razón de sexo cuando se produzcan dentro del ámbito que alcanza las facultades de dirección empresarial. Es decir, que si la empresa no ha llevado a cabo las actuaciones oportunas para cesar ese tipo de actuaciones, sea responsable conforme a la LISOS, teniendo en cuenta que las cuantías de las sanciones se recogen en el artículo 40, apartado C, que hacen referencia a las infracciones muy graves, que así es como son calificadas, y en esta horquilla, ¿no? En su grado mínimo 7.501 € a 30.000, en su grado medio 30.000 a 120.000 y en su grado máximo 120.000 a 225.000. Es decir, esto, como sabéis, en la práctica pues hay que solicitarlo porque está así contemplado, y después lamentablemente pues las resoluciones son bastante tímidas en torno a las cuantías, ¿no? Que se debería de dar mucho más valor a este tipo de conductas. Si nos vamos a la referencia, en el Código Penal de cómo está recogido el acoso laboral, pues en este ámbito, a diferencia de los anteriores, el acoso moral ha sido objeto de tipificación expresa, concretamente en el artículo 173.1, párrafo 2 del Código Penal, solo abarcando el acoso vertical. El Código Penal establece que solo puede ser acoso moral el acoso vertical, es decir, el llevado a cabo por un superior jerárquico. Y dice lo que sigue, ¿no? El que infligiere a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral se castigará con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Con la misma pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Asimismo, en el Código Penal se encuentra recogido el acoso sexual en el artículo 184 y lo define de la siguiente manera: el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses.
Sigue a continuación en el Código Penal el acoso en el ámbito del delito penal, y sí que es verdad que en el Código Penal es como realmente difícil llegar a buen puerto en una sentencia condenatoria. En primer lugar, porque el Código Penal se rige por el principio, entre otros principios, el principio de presunción de inocencia, así como el principio de intervención mínima, es decir, que se entiende que es la esfera jurídica en el que no se tienen que ver todas las actuaciones, las irregularidades, los delitos, sino todos los que tengan una entidad suficiente y muy grave. Bien, y en la práctica, para destruir el principio de inocencia, se requiere una capacidad probatoria bastante fulminante pues que se requiere un esfuerzo probatorio muy alto, en el cual pues muchos de los procedimientos penales acaban siendo archivados o con absolución, porque es muy difícil de aportar una prueba plena que contraríe el principio de presunción de inocencia. En el ámbito ya pasamos del Código Penal y vamos a ver qué procedimientos judiciales nos encontramos para impugnar y demandar este tipo de actuaciones, ¿no? Básicamente son tres. En primer lugar, nos encontramos con el procedimiento de tutelas de derechos fundamentales, ¿vale? Ese procedimiento específico de tutela de derechos fundamentales, en especial el principio de igualdad y no discriminación, contemplado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el artículo 177 a 184. Bien. Asimismo, incluso pudiera ser más utilizado, es el artículo 50, que es la extinción indemnizada por parte de la persona trabajadora, conllevando la indemnización de un despido improcedente, así en este tipo de casos, es decir, la persona trabajadora, la persona que sufre el acoso, que es suficiente entidad como para merezca la resolución, la extinción indemnizada, tiene que presentar la demanda, bien, y solicita que se extinga, acarreando la indemnización correspondiente de 45 hasta la reforma del 2012 y 33 posteriormente. Y en tercer lugar, también tenemos la reclamación de indemnización de daños y prejuicios derivados del acoso, que también puede ser complementaria en su caso con la debida acreditación en los procedimientos judiciales anteriores. En tercer lugar, nos encontramos, después de la tutela preventiva, sancionadora y reparadora, tutela preventiva y sancionadora, ahora nos encontramos con la reparadora, hace referencia al recargo de prestaciones, ¿no? El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social prevé la posibilidad de establecer un recargo de prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Según la gravedad de la falta, pues es de un 30 a un 50% cuando la lesión se produzca, entre otras causas, porque no se han observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, o que no ha sido suficiente para limitar y para cesar esta situación de acoso. Para obtener este tipo de recargo hay que acreditar la relación de causalidad entre el accidente y el acoso, y la responsabilidad del pago de este recargo recaerá sobre la empresa infractora. Vamos ya al cuarto y último apartado, que es donde vemos un poquito más a fondo los instrumentos que establecen pues tanto preventivos como reactivos por parte de la Ley de Igualdad, ¿vale? ¿Y qué hacer, no? Pues en primer lugar, nosotros como representantes legales de las personas trabajadoras tenemos encomendado dentro de nuestras funciones sindicales el cumplimiento de la normativa y, entre otros, la protección de las personas trabajadoras frente al acoso sexual y por razón de sexo. Y es una de las funciones explicitadas en el artículo 48 de la Ley de Igualdad.
que establece en su apartado 2 que los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización o concienciación de los trabajadores y las trabajadoras ante estos y la información a la dirección de la organización de las conductas o los comportamientos de los que tengan conocimiento y que los puedan prohibir. Es decir, que también somos responsables de nombrar, de identificar, de poner nombres y apellidos en este tipo de actuaciones y no mirar para otro lado. Para transmitir al empresario, que es una cuestión fundamental, que conste por escrito el conocimiento por parte de la empresa de ese tipo de actuaciones. Asimismo, lo que comentábamos al principio, el pilar de la salud laboral está íntimamente relacionado con estas cuestiones, ya que forma parte de tener un ambiente seguro, de tener bienestar en el ámbito de la salud laboral y de que debe de incluir en todos los instrumentos y herramientas que se dotan tanto en la Ley de Igualdad, en el reglamento de servicios de prevención, en los diferentes reales decretos que regulan pues todos los aspectos del trabajo, de la seguridad, de los riesgos psicosociales y de los riesgos físicos, etcétera, ¿no? Hay que incluir este tipo de actuaciones, hay que nombrarlas, hay que visibilizarlas en el ámbito, definirlas y que se tengan en cuenta de cara a las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo por las empresas, revisiones, etcétera. Y en cuarto lugar, tenerlo en cuenta en el ámbito de la negociación colectiva. Es decir, en cada esfera de la negociación colectiva que tengamos, que estemos presentes y que podamos proponer, así como establecer nuestra plataforma de reivindicaciones sindicales, se ha de incluir las definiciones, se ha de nombrar los supuestos habituales que suponen los diferentes tipos de acoso y mejorar tanto las herramientas de prevención, bien, no solo en el diseño, sino en su efectiva aplicación, porque ¿de qué me sirve tener un código haber negociado un código de buenas conductas o una declaración de principios o una declaración de los supuestos que consideramos que no se pueden permitir en el ámbito laboral, si eso, aunque esté negociado, acordado y registrado, no se difunde posteriormente ante la plantilla? Bien, es necesario que todo, que acabe el círculo y que llegue a la plantilla, que la plantilla, cuando firma su contrato, cuando accede a su tablón, a su ordenador o a su lo que sea, ¿no? A través de los medios que estén presentes en la empresa, tengan capacidad de acceso fácil a este tipo de herramientas para ser conocedores de lo que se ha negociado y de la sensibilidad y cultura de la empresa en torno al acoso y a la igualdad, en definitiva, que es lo que estamos hablando. Después de un poco situar en qué posición tenemos el banco, los representantes de los trabajadores, las secciones sindicales, etcétera, nos tenemos que remitir al plan de igualdad. Bien, ya que por un lado la ley de igualdad cuando se publica en el año 2007, establece los planes de igualdad, por aquel entonces para empresas de más de 250 trabajadores, en la actualidad son los que tienen 50 y a partir de 50. Bien, y en su artículo 46 era el artículo que definía los planes de igualdad, que se establecen como instrumentos de la negociación colectiva. Eso es indubitado, eso ya no es totalmente pacífico. Se tienen que negociar pues los mismos sujetos legitimados para negociar en la empresa
que para negociar cualquier otro acuerdo colectivo o convenio colectivo de empresas si así existiera, ¿vale? Y se establece una definición que los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Bien, ahí ya se establece que se establecen como diferentes fases y en una inicial, que es la fase de diagnóstico, se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrán al menos las siguientes materias, es decir, que se establece una lista no cerrada en el que se puede ampliar. Entre otras, y aquí solo aludo a las que tienen que ver con el acoso, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Es decir, que la fase de diagnóstico de un plan de igualdad, bien, aparte del resto de las materias, de los datos cuantitativos, cualitativos, etcétera, que desarrolla el Real Decreto 901, se deberá de hablar también de facilitar documentación sobre qué se ha hecho en la empresa en el ámbito de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, ¿vale? Así como qué casos han ocurrido, cuántas situaciones desglosadas por sexo, obviamente, con diferentes categorías, con las diferentes características laborales para tener un dato, información veraz y actual sobre este tema y así poder posteriormente proponer medidas en torno a la prevención, ¿bien? Y dependiendo de la realidad sindical del sector, del ambiente, de los comportamientos que se produzcan, proponer unas medidas u otras, que pueden ser pues desde formación de igualdad, ¿no? Que eso es un rasgo fundamental en los planes de igualdad a nivel general, no solo dirigido a la plantilla, sino específicamente y con mayor profundidad a los miembros de la Comisión de Negociación de Igualdad, así como a las personas de la empresa que lleven a cabo el acceso al empleo, así como las promociones, ¿bien? Y en particular, bien, tratar temas de acoso más en particularmente, ¿vale? Es decir, que la Ley de Igualdad contempla en la fase de negociación de un plan de igualdad que se introduzcan ya en su fase de diagnóstico todo lo relativo a la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y si no me lo da la empresa, se puede reclamar que quede por escrito y si ha habido algún hecho relativo a esta materia y no me lo dan, tenemos posibilidad, derechos, capacidad para ir a reclamarlo ante la inspección o ante un tribunal de justicia. El reglamento 901 que os comentaba de negociación de los planes de igualdad también establece en su artículo 7 y 8 pues todo este tema de que en la fase de diagnóstico como fase y proceso de toma y recogida de datos de un listado de una materia no cerrada, como lo hemos visto anteriormente, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y también establece como que en su contenido mínimo del plan de igualdad se establecen expresamente las medidas para corregir las desigualdades y discriminaciones directas, indirectas o por razón de sexo, ¿vale? Es decir, tenemos capacidad para poder proponer medidas en torno a esta materia si así lo entendemos correspondiente. También otra de las referencias en el Real Decreto 901 nos la encontramos en su anexo primero. El anexo primero del 901 es aquel que se refiere y desarrolla de manera muy pormenorizada todas las informaciones por materias, ¿no? Retribuciones, acceso, formación, promoción, conciliación, etcétera, que ha de facilitar la empresa en el ámbito de diagnóstico. Bien, pues bien, en ese anexo, al final justo del Real Decreto, en su apartado 7, que lleva por título Prevención del acoso sexual y por razón de sexo, establece un poco no solo el tema del diagnóstico, ¿no? Empiezo y leo, ¿no? En el diagnóstico se deberá realizar una descripción de los procedimientos y o medidas de sensibilización, prevención, detección y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como la accesibilidad
de los mismos, lo que decíamos, no solo negociar en la materia de prevención, sino que sea accesible, es fundamental. Ya sabéis que en la práctica uno de los elementos más complicados es que se firman o planes de igualdad o protocolos con ámbito general, bien, con mayor o menor resultado de éxito, bien, sin embargo, después el acceso a la plantilla es muy difícil, ¿vale? Porque no está, pues no está accesible, ¿no? Porque a la empresa tampoco ni tiene mucha voluntad en algunas ocasiones, ni lo facilita, ¿no? Pues eso es fundamental. Y a continuación, en este apartado 7 del anexo 1, establece los procedimientos de actuación, ¿vale? De actuación contemplarán en todo caso pues, una declaración de principios, definición de acoso sexual, procedimientos de actuación frente al acoso para dar cauce a las quejas, es decir, el protocolo contra el acoso por razón de sexo y sexual, y establece los procedimientos, ¿vale? Establece una serie de ítems que veremos posteriormente en el ámbito de los protocolos, ¿vale? Bueno, pues esto sería la ley que se recoge en la negociación de los planes de igualdad, ¿vale? Tanto en la ley de igualdad del 2007 como en el reglamento del 901, ¿vale? Aspectos, así como referencia a incluir en la negociación de los planes de igualdad, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Acordar la negociación e implantación de medidas preventivas que pueden ser los siguientes que hemos comentado, ¿no? Pues tanto declaración de principios, formación con perspectiva de género dirigida a la plantilla o a los del Departamento de Recursos Humanos y negociación del protocolo, como lo vamos a ver a continuación. Y esto es lo que estaba recogido en el artículo 46 de la Ley de Igualdad, y si nos vamos al artículo 48, establece medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito del trabajo. Las empresas, dice blanco sobre negro, que deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Obviamente estamos en el contexto actual y digital en el que nos encontramos y obviamente no se puede excluir los medios digitales de este tipo de actuaciones, ¿vale? Es decir, que se incluyen también y hay que tenerles en cuenta. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas conductas, la realización de campañas informativas o acciones de formación, ¿bien? Etcétera. Es decir, que también establece como una lista no cerrada en esta labor, en esta obligación por parte de la empresa de prevenir y llevar a cabo instrumentos que ayuden a prevenir, a evitar, así como a dar cauce a posibles situaciones de acoso que se produzcan, es decir, de carácter preventivo y reactivo. ¿Vale? En ese sentido, pues nos vamos a ceñir pues al protocolo, a un protocolo para la prevención y abordaje del acoso por razón de sexo y sexual. Aquí hemos puesto como una especie de índice de los procedimientos del contenido, como una propuesta de contenido de índice de este protocolo. ¿Vale? Este protocolo tiene que estar en el ámbito de, como hemos dicho antes, la Ley de Igualdad lo traslada al ámbito negociador de carácter estatutario, es decir, que no vale que la empresa nos diga, mira, aquí tenéis el protocolo, lo hemos pensado a la empresa, esto está hecho, iniciado y finalizado. No vamos a recibir feedback por vuestra parte. Eso no es permitido, el ámbito del protocolo se traslada al ámbito de negociación colectiva con todo lo que establece el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que se tienen que respetar los sujetos legitimados para negociar, ¿vale? Que se ha de operar en el ámbito de la empresa, ¿vale? Pero se pueden, ahora en los planes de igualdad, por ejemplo, se ha permitido que se hiciera por grupos de empresas siempre que se justifique, ¿no? La oportunidad. Pero que hay que atender
en el ámbito empresarial, los sujetos legitimados para negociar, que no es otro que el principio de proporcionalidad, ¿no? Tantos sindicatos tengamos, según la implantación, ya sea en los delegados de personal como en los miembros del comité, se hará una regla matemática de proporcionalidad en el que se trasladará a la comisión negociadora, ¿vale? De todos los centros de trabajo. Eso por un lado, ¿vale? Tiene que ser ámbito negociador. Esto es importante al igual que los planes de igualdad. Bien, en el protocolo, que no está ahí puesto, también se ha de incluir las definiciones. Bien, las definiciones y de tanto que entendemos por acoso sexual por razón de sexo y acoso por razón de sexo y acoso sexual, ¿vale? Y después hacemos una propuesta de este índice, bien, que es el que vemos, ¿no? Pues los principios de garantías, los derechos y obligaciones de la dirección y la plantilla, la declaración de principios de la empresa. Se ha de atender que hay dos tipos de procedimiento, interno o externo, es decir, que primero esa persona, esa mujer que ha sido violentada o acosada puede acceder a este tipo de procedimientos que tienen carácter de naturaleza colectiva, que es de obligado cumplimiento, bien, o bien externo, que se puede acudir a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social o así como la jurisdicción social en los procedimientos individuales que hemos visto anteriormente. La siguiente fase sería una fase de comunicación y asesoramiento, denuncia interna, investigación, resolución y seguimiento y evaluación, así como decíamos, informar a la plantilla, ¿vale? Vamos a ver brevemente un poco cada uno de las fases, de los apartados de los protocolos, siendo el primero los principios y garantías, ¿vale? Estos principios están extraídos en parte del apartado 7 del anexo 1 del reglamento 901, es decir, que esto es normativa de aplicación, ¿vale? Esto no es una cuestión baladí ni superficial, sino que ha de respetar la empresa, ¿vale? Y es respeto y protección, confidencialidad, es decir, cuando una persona denuncia, se le pone un código y se le anulan los datos personales para que se preserve esa confidencialidad. Bien, al margen de la confidencialidad, obviamente, que tiene que tener la comisión o el grupo que forme parte del protocolo contra el acoso. También se debe de regir por los principios de apoyo de personas formadas, es decir, aquí es fundamental que los miembros que son, que han de ser de la empresa, ya después se negociará en qué medida está presente la RLPT, ¿no? Pero que tiene que ser la empresa, tiene que tener una formación apropiada para llevar a cabo este tipo de procedimientos, de acompañamientos, de investigaciones con una clara formación con perspectiva de género para que identifiquen claramente y estén sensibilizados con este tipo de conductas. Obviamente un trato justo, protección ante posibles represalias, que no tenga represalias por haber actuado o activado este procedimiento. La colaboración y el derecho de información, es decir, todas las partes involucradas tienen que tener el derecho de información a conocer en qué momento se encuentra el estado del procedimiento. Las medidas cautelares, posibles medidas cautelares que se pueden establecer previa negociación, ¿no? Todo esto, estos apartados previamente, como os decía anteriormente, se han de negociar, ¿vale? Y no debe de faltar este tipo de principios que rigen este procedimiento y dependiendo de la situación del sector, tendremos que pedir y negociar unas cosas dependiendo, pues adaptándonos un poco a la realidad sindical. Y también la vigilancia de la salud, que no deje de estar vinculado al tema de salud laboral con todos los instrumentos que recoge la normativa vigente. Por parte de los derechos, el segundo apartado en cuanto a derechos y obligaciones de la dirección, como os decía, tanto de la dirección como la plantilla y los representantes legales de las personas trabajadoras, las obligaciones por parte de la empresa es garantizar el derecho de las personas trabajadoras en la relación laboral a no ser discriminadas sexualmente o por razón de sexo, a la integridad física y al respeto de su intimidad.
¿no? A promover un contexto y entorno laboral que evite el acoso y a arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso. El incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa da lugar a exigencias de responsabilidad administrativas y judiciales, tal y como hemos visto anteriormente. ¿Qué derechos y obligaciones se dirigen a las personas trabajadoras? Pues a tener un entorno de trabajo saludable y a no sufrir acoso y las obligaciones, pues todo el mundo tiene la obligación de tratar con respeto a las personas cuando se active una denuncia y de cooperar en la investigación de una posible denuncia de acoso. Es decir, que si te requieren para testificar, pues obviamente se ha de prestar colaboración y no aislar aún más a esa persona que se ha atrevido a denunciar. En relación a la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, una obligación de contribuir dentro de las funciones sindicales a prevenir el acoso, recomendación de negociar medidas de difusión y sensibilización entre la empresa y representantes de las personas trabajadoras. En ese sentido, hay mucho debate en vuestras negociadoras, ¿no? Pues qué papel alcanza la RLPT en el ámbito de negociación, que queremos estar en el procedimiento de investigación, de instrucción, ¿no? Yo ahí, vosotros sois las que mejor conocéis vuestra realidad sindical. El obligado a instruir, el obligado a llevar este tipo de cuestiones es la empresa y yo, en mi opinión genérica, sin hablar de ningún caso concreto en especial, sería estar presentes, no tanto, obviamente, para ser un sujeto activo en la investigación, ya que es la empresa, sino también para velar, estar presentes, pero para velar el cumplimiento y poder proponer cuestiones que se pueden mejorar y que en todo caso tienen que escuchar la empresa y que si son sustanciales también se podrán pues incurrir en cualquier infracción de la empresa si no lo lleva a cabo, así como poder demandarlo en los tribunales competentes. Una cuestión que se dice mucho en las declaraciones en los protocolos es la declaración de principios de la empresa y es introducir pues esa parrafada inicial, si me permitís, de buena fe por parte de la empresa, de medidas en cuanto a prevención. Es decir, no es una cuestión, un brindis al sol, que no quede ahí en la medida de lo posible. Ya es obvio que estamos en una negociadora y que eso conlleva pues que nos compren las propuestas, pero sí intentar ampliarla para que cuantas más medidas de prevención se incluyan y cuantas más obligaciones concretas se deriven, pues mejor que mejor. Así como intentar que en esas medidas se produzca la conexión real de los instrumentos de servicios de prevención, evaluación de riesgos, etcétera, con el ámbito de salud laboral. El procedimiento, como decía, pues que se sepa claramente, ¿no? Por parte de una persona que sufre acoso en una empresa, pues claramente el procedimiento del protocolo, a quién se tiene que dirigir, que se sepa que puede ir a nivel interno a la empresa o bien externo, bien, y a qué persona, dirección de correo, a qué buzón podemos acudir en el caso de que queremos probar y explorar el protocolo interno de la empresa. Hay una siguiente fase de comunicación y asesoramiento que tiene objetivo no ya directamente presentar la denuncia, que también se puede hacer directamente, sino de informar, asesorar, es decir, en el marco de inseguridad, de los miedos de denunciar o no, se puede negociar una fase de comunicación y asesoramiento en el que se pueda consultar en aquel buzón, correo, etcétera, para que la persona al otro lado de la empresa o de la RLPT le pueda acompañar, informar de cómo va a ser el procedimiento, de cómo ve esa situación, de las pruebas que tiene que recabar, etcétera, ¿no? Y se inicia obviamente por parte de la persona afectada o de cualquier persona conocedora de la conducta del acoso. El resultado
pues de esta fase de comunicación y asesoramiento podría acabar en de tres formas, pues que la persona afectada decida presentar denuncia, que no decida presentar denuncia y la persona al otro lado de la empresa o del RPT, en el caso de que así sea haya sido negociada, considere que hay una evidencia de existencia de acoso y se lo traslade a la empresa para iniciarlo de oficio, preservando todas los datos personales y de confidencialidad, y que la persona no decida presentar y entienda a la empresa que no hay indicios de acoso. Ya la siguiente fase sería la denuncia e interna investigación. Hay formularios. Al final del curso, en la última lámina, os remito a materiales que proponen, pues, de diferentes entidades oficiales y sindicales y institucionales, proponen propuestas de protocolo, entre ellas el formato de denuncia. Y esta fase es no solo de denuncia, sino de investigación. Investigar exhaustivamente los hechos con el fin de emitir un informe vinculante sobre la existencia o no de una situación de acoso, así como para proponer medidas de intervención. A estos efectos se crea una comisión de investigación. ¿Vale? Los modelos de comisiones de investigación, pues, pueden ser diversos y será en función de cómo se haya negociado. ¿Quién lo compondrá? ¿No? Que es lo que decía antes, pues debe ser interna, solo por la empresa, mixta con la RLPT, externa, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que se tiene que, entre otras cosas, negociar cuando se vea el protocolo. La siguiente fase sería la de resolución. Según el informe vinculante elaborado por la comisión de investigación, la persona emite una resolución del caso. Esta resolución, así como el resto de fases, ha de tener un plazo mínimo máximo, ¿no? Tanto el protocolo, así como los planes de igualdad, ¿no? Son instrumentos que no solo hay que determinar, negociar las fases, sino quién las lleva a cabo, los medios, los recursos y los plazos, ¿vale? Porque si no, incluso ya poniendo plazos se demora y se dilata en el tiempo, entonces que tengamos una capacidad de poder concretar y limitar en el tiempo cada una de las fases, ya que lamentablemente esto en la práctica pues se demora mucho. Si hay evidencias suficientes probadas de la existencia de una situación de acoso, se entenderá que el inicio del expediente sancionador se producirá un inicio del expediente sancionador por una situación probada de acoso. Bien, se podrán tomar medidas correctoras. Bien, eso también hay que negociarlo previamente, ¿no? Como cambio de puesto de trabajo, apertura de un expediente sancionador, haciendo constar la falta y el grado de la sanción. Y si no hay evidencias suficientes probadas de la existencia de una situación de acoso, se procederá al archivo de la denuncia. Es decir, que si hay suficientes medidas de acoso, indicios de que se ha producido una situación de acoso, ahí hay diferentes cuestiones y se ha también de compaginar con el régimen disciplinario del convenio colectivo de aplicación. Es decir, que se podrá también en ese momento iniciar el procedimiento disciplinario para que no haya ningún desajuste entre el proceso del protocolo, así como el proceso del régimen disciplinario, y así no coartar ninguna derecho a la defensa, facultades, etcétera, que se contemplen en el régimen disciplinario. Esto hay que verlo caso a caso para ver en qué cuestiones se puede producir algún tipo de desajuste. El siguiente fase sería el seguimiento y evaluación. Es necesario establecer algún mecanismo de seguimiento del protocolo. Se pueden establecer reuniones periódicas de la comisión del protocolo en el que se pueden establecer con cierta frecuencia, 2 al año o cada 3 meses, bien, y la dirección de la empresa o la persona de referencia, las personas que integren la comisión de investigación, así como las representantes legales de las personas trabajadoras, se reunirán para revisar lo acaecido en torno al protocolo, es decir, cuántos casos, según categorías, desglosadas por sexos,
cómo se ha producido la resolución, si ha habido una satisfacción, si se merece que se cambie o modifiquen algún tipo de tema en relación al protocolo, etcétera, ¿vale? Y por mi parte lo dejaría hasta aquí. Aquí tenéis los materiales, propuestas de materiales de protocolo de acoso que a mí me han parecido interesantes. El de Emakunde del gobierno vasco, también el de la Generalitat de Cataluña, que también me ha parecido interesante, así como el del Ministerio de Igualdad y también creo que había uno también de comisiones obreras. Entonces, dicho esto, pues por mi parte he finalizado mi intervención y abro entonces la fase de preguntas. Perdonad.